el mediodía e iniciamos las 2 horas más atrevidas e incautas del día. Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez comienzan el recorrido por las avenidas informativas de esta metrópolis. Bienvenidos a la conversación que marca la jornada. Bienvenidos a Metrópolis. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Metrópolis Central. Lunes 26 de octubre, 1 minuto, damos inicio a este nuevo programa, un programa histórico. Como todos los días, nos pueden escuchar en nuestra página web www.radiolaclave.cl y en nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave y en nuestro canal de YouTube Radio La Clave. De inmediato paso a saludar a quien hace posible que este programa salga al aire todos los días, a nuestro queridísimo Jesús, quien se encuentra en la casa matriz de Radio La Clave, en la calle Los Nogales de la Comuna de Providencia. Jesús, muy buenas tardes, muchas gracias por hacer posible que este programa salga por todas las plataformas. Y paso a saludar al editor, a mi partner, a quien hace posible que desde los contenidos de este programa salga al aire. Paso a saludar a Cristian Peñalillo, que también está en la casa matriz de Radio La Clave. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Rodrigo. Un abrazo para todos los amigos de esta metrópolis. Un feliz lunes radiante. No hubo nubes negras, no se nos vino la noche, no aparecieron alienígenas ni extraterrestres, ni tampoco alguien que nos asustara y nos dijera que lo de ayer era el fin del mundo para este país. Otro paradigma que se termina cayendo por el suelo, tal como lo adelantó el presidente de esta República Metrópolis. Escucho por ahí esos papeles llenos de información, llenos de alegría. Saludo a nuestro presidente, a quien ayer de punta en blanco, porque así fue, de punta en blanco, fue a cumplir con su deber cívico, Saludo a Felipe Bianchi Leighton, en honor a su madre. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor. Buscando. En fin, contento estoy, Rodrigo, como debiera estar cualquier buen patriota, porque lo de ayer fue realmente extraordinario, porque se cayeron muchos paradigmas falsos, porque se desaparecieron para siempre muchos fantasmas, porque fue un proceso único, ordenado, rapidísimo, increíble. Ya vamos a hablar de eso, lo bien que funcionó todo el sistema. Sí, fui a votar de chaqueta y corbata, y por primera vez desde que voto, desde el 88, que fue la primera vez que nos dejó votar el señor Pinochet, desde que voto fue la primera vez que no había nadie más con chaqueta y corbata. Qué tristeza, pero bien, entiendo a mi pueblo. Felipe, un poco sumándome a lo que dices tú, el lunes pasado, ¿te acuerdas que partimos este programa? Yo partí diciendo que era una semana muy importante, una semana histórica, y bueno, de a poco nos fuimos metiendo en lo que significaba esta semana. Bueno, y ya sí fue una semana histórica, con un resultado histórico. Y antes de meternos en el resultado y en muchas cosas, muchas aristas que hay, compartir un poquito también contigo lo que decías tú, el orgullo del momento que vivió Chile ayer, el orgullo de la jornada histórica, de la civilidad, de cómo se desarrolló, ni un problema. Bueno, los problemas históricos, que un gallo llegó sin el carnet de identidad, que el otro estaba curado, que un vocal de mesa se arrancó, pero cosas que no tienen nada que ver con la problemática que trataron de vendernos, que no tiene nada que ver con la campaña del terror, y aún cuando estábamos en pandemia, en una época muy compleja de ir a votar, mucha gente se decidió, mucha gente salió, mucha gente incluso arriesgó su salud por ir a votar, a cumplir con el deber cívico. Es la votación histórica absoluta más alta desde la vuelta a la democracia, cosa que también es muy buena, y nada, una alegría grande de que también un poco me parece que el trabajo que hizo la ciudadanía, el trabajo que hace mucho rato la ciudadanía venía diciendo, que venía haciendo sentir toda la desigualdad que decíamos que era un intangible al principio, que cuando salieron 1,5 millones de personas a las calles se tangibilizó un poco más, y ayer quedó clarísimo. Ayer quedó clarísimo casi con un 80% de apoyo, de apruebo. Esa es la legitimación de un problema que se acrecenta mucho, un problema que ha marcado la historia de nuestro país este último tiempo y que ayer parece que llegó a su fin, ¿no, Felipe, Cristian? Yo creo que sí, muchachos. Mira, anoté algunas ideas fuerza
como le dicen los ciúticos, para, no para perdernos desplegar en la conversación. No, porque me parecen importantes, más allá de toda la felicidad, de la alegría, de la tranquilidad, de la esperanza que da este proceso, de la obligación que le impone con letras mayúsculas, una obligación a la clase política, a la élite. Esto no es un triunfo de ningún sector político, de ningún partido político. Sí, evidentemente es una derrota de la UDI, de Kast, de la derecha más extrema, pero no es una victoria que se pueda arrogar ningún partido específico, ni de la nueva mayoría, ni del Frente Amplio, ni de nadie. De hecho, el 80% de la población le dijo al mundo político: no nos interesa que sean ustedes en el Congreso los que hagan la próxima Constitución, vamos a ser nosotros. Es un mensaje muy duro, Felipe. Abierta, muy claro y muy duro, muy claro y muy duro. Entonces hay una obligación súper fuerte para esa clase política que ha venido dando bote hace rato. Pero me interesa, por ejemplo, hablar de los fantasmas. Hay muchos fantasmas que ayer, así como esas pelotitas que se hacen con la... ¿Cómo se llama ese jueguito que uno con agua y con espuma y con jabón hace unas pelotitas, unas pompas de jabón? Burbujas. Unas burbujitas Felipe, que se evaporan en el aire. Bueno, hay muchos fantasmas que ayer se evaporaron en el aire, yo te diría que para siempre. De partida, el discurso falso, absurdo, ridículo de que somos un país polarizado. Esto no es un país polarizado. El 80% de la gente quiere y piensa lo mismo. Eso no es polarización. No hay un país dividido en dos, no hay dos grandes maneras de ver la vida en estos momentos, no hay dos grandes grupos ideológicos que se enfrentan. La gran mayoría, la mayor, voy a hacer una redundancia, pero la mayor mayoría de la historia del país, sí. Así como fue ayer la mayor votación en términos de cantidad de gente que votó, la mayor mayoría en la historia del país la vivimos ayer. El 80% de la gente dijo: quiero una constitución nueva, no hay ninguna duda, y quiero que esa constitución nueva no la haga el Congreso. Eso no es polarización, eso es un mensaje, eso es una orden hacia las autoridades que el detentor del poder, que es la gente, que es el pueblo con su voto, ha dado ayer como clara señal. No hay polarización en Chile, la mayoría enorme de los chilenos quiere más o menos lo mismo. No hubo violencia, nada de violencia, nada. Bueno, va a decir: oye, no, pero lo que pasa es que un gallo tiró. No hubo violencia en el proceso, nada de violencia en ninguna parte del país. Otro fantasma completamente desdibujado y desaparecido, como una burbujita de jabón. Al tacho de la basura de jabón. A la gente no le importa la nueva constitución, está preocupada de otras cosas. Votó más gente que nunca. Votó más gente que para las elecciones del presidente, que para las elecciones de los diputados y los senadores, que para cualquier otro tipo de definición. En pandemia. Además. Y en pandemia. Entonces, sí le importaba. Ahí se equivocaron varios. Sí le importaba. Ya vamos a hablar del precio que debieran pagar muchos analistas. Los analistas que decían Twitter es una burbuja, las redes sociales son una burbuja, la gente en las calles es una burbuja. No. Ya ayer descubrimos para siempre que la única burbuja que hay son los analistas. Dieron bote, rebotaron en el suelo, al punto que hoy día algunos ya están haciendo el ridículo diciendo cosas que no habían dicho hace un mes, en fin. Todos esos fantasmas desaparecieron, ¿no? Pasó algo que yo no había visto nunca, y esto lo digo como estudiante de historia, como analista, como periodista, como personaje interesado en la política. No sé si en algún otro país del mundo había habido alguna vez en una elección una fotografía tan clara de lo geográfico y de lo social como vivimos ayer, porque es que si uno hubiera querido hacer un guión para crear la fotografía perfecta de la desigualdad y de la democracia secuestrada que hay en Chile, no habría podido hacer mejor el mapa de lo que fue ayer la votación. 3 comunas, porque fueron 3, no 5, no vengan con la hueá de la Antártica que son 20 personas o con Colchane que son 300 votos. Claro. 3 comunas, Las Condes, Vitacura y Barnechea, votaron rechazo y 347 votaron apruebo. De todas las comunas del país, de las 350 comunas del país. Da la casualidad, y ese es el tema, y eso es lo hermoso de esa fotografía, lo terrible también de la fotografía, pero de la claridad con que muestra el problema este país, que en esas 3 comunas vive el 99% de la gente que integra el Congreso, y de ahí su desconexión total con el resto de la comunidad,
y vive el 95% o más del PIB de Chile, es decir, las personas más ricas. De ahí su desconexión absoluta con el resto de la sociedad. Pero Felipe, y entonces uno puede entender, déjame terminar la idea, entonces uno puede entender lo absurdo que es que ese grupo tan chico de personas siga decidiendo qué hace o qué no hace el país. Cuando estás 99 contra 1 en contra, tienes que razonar y decir, no puedo ser yo el que detente el poder. Si todo, esto, te juro que ya nos estamos acercando a Versalles en la época de la Revolución Francesa. O sea, si vives encerrado en tu castillo, no sabes lo que pasa más allá, no puedes ser tú el que gobierne, te van a ir a buscar y te van a cortar la cabeza. O sea, si seguimos avanzando en esa lógica, no hay otra solución. Por lo tanto, hay que tener un poco más de... No quiero usar la palabra decencia, pero sí inteligencia, por último. Inteligencia para darse cuenta que esa lógica de una democracia secuestrada, donde el 1% le dice qué hacer al otro 99%, no puede seguir subsistiendo. No puede seguir subsistiendo. Y es el centro del problema que se vive en Chile hace mucho rato. Es que, Felipe, parte de las cosas que nos dejó la dictadura fue esta constitución que ya llegó a su fin, pero otro es el tema geográfico. No nos olvidemos que durante la dictadura, ¿qué se hizo? Se sacó a todas las poblaciones, se sacó a toda la gente de clase un poco más baja y se la sacó del barrio alto. Se eliminó. ¿Y qué se creó? Se creó un gueto que aquí nosotros no nos contagiamos, nosotros no nos mezclamos. Y finalmente pasó eso, empezaron a crecer los colegios particulares, las universidades privadas llegaron yo me acuerdo cuando Felipe de Río fue criticado porque él decía que las universidades de la Cotamil no le permitían a los jóvenes tener una conexión con la realidad, y eso fue, tú vives en el barrio alto, estudias en el colegio particular del barrio alto, pasas a la universidad que está en el barrio alto y trabajas en el barrio alto. Finalmente, tú nunca te mezclas, tú nunca conoces, tú nunca tienes una cercanía y vas generando lo que estás transmitiendo tú, Felipe. Pero claro, una de las herencias que nos dejó la dictadura, además de esta Constitución, fue que creó un gueto, pero no un gueto como los guetos verticales, que también son otra de las herencias. Aquí creó un sector que no se mezcla, que no le interesa, y que tienen sus cines propios, que tienen sus colegios propios, que tienen sus universidades propias, que tienen sus moles propios, y no nos vengan a molestar a nosotros. Si ahora, cuando vino la pandemia y la gente que trabaja en sus casas vive en otras comunas, estaban desesperados porque la gente no podía ir a trabajar, porque tenían que hacer las cosas que tenían que hacer ellos. Entonces, Felipe, y por eso me interesaba un poco sumarme a lo que dices tú, la peor de las herencias, además de la Constitución y de muchas otras cosas, fue cómo se segmentó Santiago, cómo se sacó a la gente pobre de los lugares del barrio oriente, donde tú tenías la gente pobre, cuando tú tienes un sueño, cuando la gente pobre se mezcla y cuando tú vas creciendo en comunidades, es tan importante el que tiene más posibilidades económicas, el que tiene más posibilidades intelectuales, como el que tiene menos. Se van sumando experiencias, se van sumando conocimientos. Yo siempre digo, un ejemplo que tenía yo, un compañero me decía, Rodrigo, yo siempre quiero dormir contigo cuando está lesionado tu compañero de pieza, porque contigo aprendo. Al final, el que aprendía yo, porque conversando con él en la pieza, me contaba toda su historia, toda su problemática, toda su realidad, y al final el que se enriquecía era yo, el que más tenía más posibilidades. Entonces, eso en Santiago nunca más se produjo. ¿Por qué? Porque no hay claro, Felipe. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que has hecho, con la fotografía que has sacado, una realidad que es muy lamentable, pero además le quiero agregar eso último que te decía antes, porque hay en todas las ciudades del mundo, menos que en Chile, por supuesto, no tan marcado como en Chile muchas veces, pero en todas las ciudades del mundo hay sectores que se encierran en un pequeño gueto, que tienen sus colegios, sus universidades ahí mismo, no sé qué. Pasa en Brasil, sobre todo en Latinoamérica, pasa en Perú, pasa en Argentina, están los country, están los no sé qué, y eso pasa normalmente. Lo que no pasa en otras partes es que esa gente sea la única que concentra el poder y la única que concentra la toma de decisiones, porque es absurdo, numéricamente, conceptualmente, geográficamente es absurdo, y ayer lo vimos. Si 346 comunas de 350, 347 de 350, van para un lado y esas 3 comunas van para el otro, no puede ser que los que digan qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo sean esa enorme minoría que son esas 3 comunas. Porque en esas 3 comunas se concentran todos los congresistas, en esas 3 comunas se concentra el PIB casi entero del país. Ese es el absurdo mayor. Que esto va a haber siempre, y va a haber un barrio donde están los más ricos, que van a ir a sus propias universidades, pasa en Londres, pero en Londres
en Brasil y en otras partes, no son ellos los que mandan. Sí, esa es la principal locura del sistema que dejó instalada justamente la Constitución de Jaime Guzmán y de Pinochet, para que esa gente físicamente o conceptualmente elevara unas murallas alrededor y que impidiera que la gente participara y que la gente pudiera tomar decisiones. Y en ese sentido, creo yo, Rodrigo, Cristian, lo más importante de lo que vivimos ayer es que ratificó que la única forma de romper eso es con mucha participación democrática, con muchas elecciones, con muchos plebiscitos, con muchas votaciones, porque es la única forma donde va a quedar siempre claro que son minorías y que no te puede gobernar la minoría. Cuando tú no haces votaciones, cuando tú no haces elecciones, cuando tú no haces plebiscitos, cuando todas las decisiones se toman entre cuatro paredes, cuando todas las decisiones están dadas a instituciones que no deberían ni siquiera existir, como el Tribunal Constitucional o otras más, la sociedad no puede avanzar hacia donde quiere avanzar. Alguna vez será para allá, otra vez será para acá, otra vez será para adelante, otra vez será para atrás, una vez ganarán los de este lado, otra vez ganarán los de este otro, pero tienes que tener la libertad, la gente, el pueblo, la sociedad, de avanzar hacia donde quiere avanzar la mayoría de la gente. No puede ser que los países avancen hacia donde quiere avanzar la minoría de la gente. Es de perogrullo. Y sobre todo una minoría tan minoría. Entonces, Felipe, creo que eso es una de las cosas importantes de sacar en cuenta de todo lo que pasó ayer. Yo creo que hay un tema ahí y te lo pregunto a ti, porque yo desde ayer, cuando vi esta foto, cuando vi esta radiografía, me pasaron dos cosas con el poder definitivamente, y cómo los medios tienen, no sé si una responsabilidad finalmente, pero claro, porque tú ves los medios y los políticos son los que están, claro, son los que hacen la noticia, pero tienen el 80% que no quieren que sean ellos, y por otro lado el 20% del total, y tú ves el peso específico que tienen en general, y ese es el poder que han ido logrando, que han ido construyendo, y yo creo que es un llamado o una luz amarilla o roja para los medios que decir, ¿sabes qué? ¿A quién tenemos que realmente, quiénes son las personas que tienen que estar? No sé si me sigue, Felipe, la pregunta que te hago. Sí, ayer de hecho me encantó, no sé si se dieron cuenta, si seguían las transmisiones a partir de las 8 más o menos, que ya empezaron a conocerse datos y que se conocieron muy rápido. Teníamos el 95% de la votación ya revisada a las 11 de la noche, claro. Que increíble. Sí, en la mayoría de los países esto pasa al otro día y hay discusiones y no sé qué, y además en una votación con lápiz y papel, porque si hubiera sido electrónica habría sido más rápido. Yo, a propósito y entre paréntesis, ayer ya quedé más convencido que nunca, aunque haya, porque va a haber más adelante y está bien que haya el avance de la tecnología, votaciones electrónicas, yo no cambio por nada la presencia física de conversar con la gente, de ver cuánto están votando, de quiénes son los que están votando, de parar la oreja en la fila para ver qué opinan, de ir a votar, de rayar un papel. Eso no lo cambio por nada. Así que yo sé que la gente está súper preocupada de mi camino en el futuro, pero aviso desde ya que la mejor tecnología no debiera cambiar por nada la pasión, el gusto, la alegría que da ir a votar en un proceso como el que vivimos ayer. Bueno, dicho esto, ayer a las 10:30 empezó a pasar algo que para mí es un cambio muy positivo, que me encantó. Y los que estamos viendo la tele aquí en mi casa, todos nos dimos cuenta. No sé si fijaron, cuando ya se sabía que la cosa iba a ser como 70-30, 75, iba como más o menos en eso, empezaron a ver las tradicionales conferencias de prensa en la sede de los partidos políticos. Y todos los canales pinchaban un ratito y va a hablar, no sé, Heraldo Muñoz. Listo, hablar. Pero 15 segundos. No, 15 segundos. Ya, listo, chao. Va a hablar Jacqueline Van Rieselbergher de la UDI, la derrota, no sé qué. 15 segundos, chao. Sí. Y volvíamos a ver a la gente en la calle, a ver lo que se estaba votando, a ver las comunas. Va a hablar la Sánchez de 10 segundos, 15 segundos. Nadie en los canales se confundió en eso, al menos los que vi yo. Nadie se confundió. No hubo esa. ¿Te acuerdas cómo era antes? Había puestos. Sí, a mí me tocó oírlo muchas veces con todos los periodistas en los comandos y la a todos los del comando de no sé qué, a todos los comandos de no sé qué. Ayer ya entendió el mundo del periodismo que ahí no se juega nada. Así o sea, que iba a estar perdiendo el tiempo sacando voces de gente que nadie escucha, y que más encima en esta votación le habían dicho el 80% no queremos que ustedes participen en la nueva constitución. Entonces a mí esa señal me pareció buena. Perdón, porque lo preguntaste. Y la otra cosa que me pareció buena, y que me parece buena, lo digo como periodista, y lo digo, perdón que suene a ufanarse, pero para decir de qué posición estoy hablando, lo digo
profesor de periodismo. Otra de las cosas que se ha caído a pedazos y para bien es el tema de la supuesta prescindencia, que lo hemos hablado tantas veces. Ni siquiera de la objetividad de la prescindencia. Ayer ganó, para sorpresa de muchos, para mí ninguna sorpresa, ganó lejos en la transmisión Chilevisión, pero lejos. Sí. Lejos. Lo que seguramente para la gente de Mega debe haber sido una sorpresa, porque el canal que tiene más rating normalmente había venido siendo Mega. Incluso Canal 13, si tú separas, o sea, si sacan las teleseries, las cosas que se dieron en algún momento en el día a día, Canal 13 salió segundo, salió tercero Mega, sí. Y cuarto TVN. Ganó Chilevisión en buena medida por la gente que tiene en pantalla Chilevisión. Sí, señor. Por Julio César Rodríguez, por la Monse Álvarez, por Matamala, por la Jimena Paulsen, por la Mónica Rincón, por Paulsen, que evidentemente todos tienen una posición súper clara. La gente sigue eso. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el deber de un periodista frente a la realidad? No es tener prescindencia, no es no tener opinión, es solo algo tan simple como saber diferenciar los distintos escenarios. Si estás haciendo entrevista, tienes que tratar ecuánimemente al entrevistado. Si haces una investigación, tienes que buscar datos en los 2 lados, en los 3 lados, en los 4 que haya, para que sea una investigación ecuánime. Si estás dando información, no hay opinión. Si estás haciendo análisis o opinión, por supuesto que hay posición, opinión y definición de lo que a ti te parece que está pasando en la realidad, cosa que hacen y muy bien periodistas como Matamala, como la Mónica Rincón y como otros. Cuando tú estás leyendo un titular, no le puedes decir al titular, y nadie lo hace así, para que no sigan con las mentiras, el imbécil de Trump dijo ayer. No, obvio que no, eso no lo hace un buen periodista. Pero cuando hablas en tu espacio de opinión, por supuesto que puedes decir que Trump es un desgraciado, que no estás de acuerdo con él y que no sé qué, que no sé qué. Y eso aplícalo también a la realidad chilena. Cuando Matamala escribe sus preciosas columnas, la tercera, la de ayer fue extraordinaria, no sé si la leyeron, la del elefante amarrado, sí. como metáfora de la sociedad chilena, de este elefante que del 80%, que además se ratificó más todavía en la noche, sí, que de repente se da cuenta que esa estaca con que la tienen los giles del circo amarrado, en realidad se mueve la pata, vuela la estaca, y te das cuenta ahí si quieres seguir en el circo o no, pero sí que no tienes para qué tenerte amarrado, si tú te puedes mover libremente, tú eres más fuerte que la estaca, digamos. Ponle la metáfora que quiera eso, la estaca es la Constitución, sí. La estaca es el Tribunal Constitucional, la estaca son los partidos políticos y el elefante es la sociedad, digamos, que ayer movió la pata y sacó la estaca y dijo, ¿sabéis qué? Quiero Constitución nueva, me da lo mismo lo que pienso en lo otro, no quiero que la haga el Congreso, me da lo mismo lo que pienso en lo otro y voy a aprovechar mi espacio para mover la pata y sacar la estaca. Esas columnas de Matamala están en un espacio de opinión y está muy bien que lo haga. Hay gente que no sabe nada, que es inculta, que no entiende lo que es el rol de un periodista y cree que no debiera tomar partido. Eso no existe en el periodismo, en el buen periodismo al menos. No existe que la gente no tome partido y no tenga opinión. Sobre todo cuando no es una opinión partidista, sino es una opinión de conceptos. No es que diga, vayan y voten por la democracia cristiana, vayan y voten por el Partido Comunista. No, son conceptos. Defensa de la democracia, crítica a la segregación, crítica a ciertas miradas del mundo, qué sé yo. Eso está muy bien, eso es buen periodismo. Y me alegro que mucha gente ya se haya dado cuenta de eso, que la prescindencia ideológica de opinión no existe, salvo cuando está haciendo información dura y pura. Y premió ayer al canal donde están los periodistas en lo que la gente más cree. Yo creo que ahí también se cayó un fantasma ayer, y eso es muy bueno. Ganó lejos Matamala, digámoslo con nombre de apellido, ganó lejos Chilevisión, ganó lejos Julio César Rodríguez. Nadie siguió, o la inmensa minoría siguió a los otros periodistas. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con la opinión y con la posición que marcan cada vez que tienen que trabajar estos periodistas. O les creen más para bien o para mal, digamos. Pero, claro, o sea, en el fondo, pero lo hacen pensar, te sacan de la caja, te hacen ir a otro lugar. Obvio, de la caja. O te identifican cuando entrevistan a algún personaje del mundo político y en vez de hacerle cariñito, no entrar al área, no ser directo, no ser frontal, no representar muchas veces lo que la gente le gustaría que estos líderes periodistas preguntaran, bueno, ahí lo hacen y se ha notado un montón de veces en Entonces, me encanta, Felipe, querido Cristian, porque tú has dado en el clavo, me encanta. Y estoy seguro, porque como soy periodista conozco a mi grey, a mi tropa, estoy seguro que a partir de hoy en las escuelas de periodismo,
en los canales, en las áreas de prensa, en los canales, están todos diciendo, chuta, ¿por qué ganó tan lejos ayer Chilevisión en la transmisión? Sí. Porque ganó desde las 6:30 hasta la 1 de la mañana, pero por paliza y en todos los horarios. ¿Por qué ganó Chilevisión? Y cuando uno tiene que hacerse esa pregunta, tarde o temprano llega a una conclusión que es bastante obvia, porque justamente sus periodistas tienen una posición muy clara y muy cercana a la que hoy es la posición de la mayoría de la gente. Indudablemente, Felipe, o sea, yo reconozco que Chilevisión y CNN tienen una línea editorial que me parece que tiene muy buenos referentes, que son Daniel Matamala, Mónica Rincón, que son Fernando Paulsen, la Maca Pizarro, las Monse Álvarez, Julio César Rodríguez, y un panel importante también que los tuvo durante casi todo el día los que integran Tolerancia Cero, que tienen opinión, que ellos son efectivamente ya la opinión y que me parece muy bien. Ahora, no, yo te hacía la pregunta, Felipe, porque tú justo tomaste y leíste lo que yo leí, cuando me parece a mí que los políticos ayer ya no estaban en la pantalla, ya no eran los que tenían un rol importante. ¿Por qué? Porque habían sacado solo un 20%. Si el mensaje para los políticos es muy duro, si ellos no quieren escuchar, si ellos no quieren leer ese 20%, y también y ahí está el rol un poco, y por eso yo te hacía la pregunta, Felipe, desde los medios. Desde los medios también tienen que darse cuenta que hoy día ya los políticos, o sea, la clase política siempre va a ser muy importante, la clase política siempre es muy necesaria, pero hoy día hay un llamado de atención para ellos. Oye, cabrito, lo que estaban haciendo no es lo que la gente quiere y ustedes están elegidos por la gente. Entonces, desde luego no estaban escuchando, desde luego, como decía, alguien decía ayer en uno de los paneles, creo que era el exministro, ¿cómo se llama? El hijo del FINA, Izaguirre, Nicolás. Izaguirre, que decía, se nos quemó el asado, a todos, y él se incluía. Estábamos felices haciendo la carne, tú, Rodrigo, que eres un gran asador, estábamos haciendo la carne, no sé qué, y miramos para otro lado, y de repente miramos y nuestro asado estaba quemado entero, ya no servía para nada, hubo que botarlo. Porque efectivamente la capacidad de oír, de entender, de captar los mensajes de la mayoría del mundo político, ayer dio bote y recibió el justo castigo que le da la comunidad de cualquier pensamiento, porque para que haya habido un 80% ayer de votación en favor del apruebo y un 80% de votación en favor de la Comisión Constituyente, en ese 80% hay mucha gente de derecha, que nadie se confunda, o tradicional votante de derecha, mucha. No sé si, o sea, la posición entera, pero de la derecha al menos un tercio y tirando para la mitad. Entonces, lo que le dijeron a sus representantes es, ¿sabe qué? Y en palabras bien simples y cortas, usted no nos representa. Usted dejó de representarnos. Ese carné que le dimos en algún momento caducó, venció. Y ahora vamos nosotros. Vamos nosotros, que somos los que salimos a la calle, que somos los que pensamos que hay que ir para allá y no para acá, que no queremos que haya más arreglines con el mundo del empresariado, que haya arreglines con el mundo de los bancos, que haya arreglines con los que quieren mantener las cosas tal como están, que se acabó. Esto, la élite política haciendo acuerdos bajo 7 cuerdas y a puerta cerrada, se acabó. La cocina tan famosa de Saldívar se acabó. Ese 80% le dijo a esa gente, esto, señores, que es la mayor, vuelvo a usar el concepto repetitivo, la mayor mayoría en la historia de una votación política en este país, diciéndole al mundo político, a la clase política, a la élite política, señores, ustedes no dieron el ancho, ustedes no supieron poner los radares, ustedes no entendieron, ustedes siguieron haciendo cosas que a nosotros nos cargan, siguieron haciendo arreglines, siguieron haciendo acomodos. Se acabó, no creemos más en ustedes, al punto que la próxima constitución, mire qué bonito, se va a cambiar la constitución del dictador, se va a cambiar la constitución, los amarres de Jaime Guzmán, se van a cambiar por fin. Entonces lo hacemos nosotros el Congreso como ha sido siempre. No, además no lo van a hacer ustedes para afuera. Vamos a hacer otra votación, vamos a elegir gente que además va a ser una votación paritaria, 50% hombres, 50% mujeres, que único, también influyó bastante. Sí, único en el mundo. Único en el mundo, en el crecimiento del número de la gente que aprobó el apruebo. Lo vamos a hacer nosotros, porque ustedes no dieron el ancho. Esa señal de ayer es fortísima, porque es para la derecha, es para el centro, es para la izquierda, es para el Frente Amplio, es para todo. Ahora, esa señal hay que ratificarla. Y ahí tiene, insisto, una obligación el mundo político súper importante, de dejar espacio para que haya muchos candidatos independientes, para que haya muchos candidatos que no estén con la mochila de los partidos de atrás,
para que no se coman los partidos esos 150 representantes y sean verdaderamente gente de todos los sectores lo más amplio posible. Porque aquí, y ahí hay que romper otro fantasma, que la gente se equivoca, no sé si por ignorancia o porque convenientemente no se ha dado la información. Si eligen mañana a Cristian Peñailillo, a Rodrigo Gómez o a Felipe Bianchi para hacer la convención constituyente, no es que nosotros vamos a escribir la constitución. Va a haber una discusión entre esas 150 personas para poner los temas más importantes en discusión, para buscar las fórmulas de solucionar lo que creemos que hay que solucionar. Se va a ir luego a una votación y vuelvo al ejemplo que tocábamos el otro día. Si el tema es el agua, por ejemplo, la propiedad del agua, se va a poner como tema primero, esa es la obligación de los 150. Luego se va a poner una definición respecto a quién tiene que tener la propiedad del agua. Y luego lo van a escribir los técnicos. Si no es que la señora Juanita se va a sentar con una pluma a escribir la Constitución. ¿Quién puede creer eso absurdo? Cuando estén los conceptos, cuando estén las ideas, cuando estén los principios, se va a pasar esa idea como si usted fuera una notaría a los señores técnicos, abogados, constitucionalistas, lo que sea, que la van a escribir, pero de acuerdo a lo que diga el mandato de esa Constitución. Ya no la van a escribir a su cuenta y gusto 5 personas como lo hicieron en la Constitución del 80. 5 personas escribieron la Constitución, por todos nosotros. Eso ya no va a pasar. Pero no se confunda, no que diga, oiga, pero ¿cómo van a elegir a el señor de La Vega que no sabe escribir? De La Vega, digo, aquí donde se vende fruta. Sí. Da lo mismo que no sepa escribir porque no lo va a escribir él. Claro. Él va a llevar los conceptos, va a llevar las discusiones, va a llevar los puntos de vista a estos 150 que van a tratar de generar una constitución que no me cabe duda. Felipe, 155, que no me cabe duda que va a ser razonable, que va a ser inteligente, que va a ser adecuada para lo que el país necesita en esta etapa de su historia. Así es, Felipe, así es, Cristian. Vamos a la primera pausa en Metrópolis y volvemos. La Metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave, escucha. Cuando comienza el día,